digamos, de la sociedad colombiana, y ese residente es el que en definitiva queda como representando a esa sociedad en la CAU. Lo mismo pasó con la sociedad peruana y lo mismo va pasando con otras sociedades. Eso, acá lo veo yo, Alejandro Rodríguez, es muy bueno promocionar porque es el inicio de la carrera dentro de la CAU de algunos jóvenes urólogos y residentes que hasta hace poco tiempo no entendían la razón de participar, y ahora, como verán, participar significa muchas veces estar representando a una sociedad, y eso la verdad que es un efecto multiplicador. Así que bueno, Alejandro, ya estamos en hora, casi tenemos 100 participantes en línea. Yo te diría que con algunas palabras tuyas, ya después le doy a Nahuel para que coordine con los residentes Maximiliano Falcioni y Georgina Gentili, para que ellos sean los encargados como corresponde del aula virtual. Así que buenos días, Alejandro. Buenos días, Fernando Santomil. Buenos días a todo el profesorado del aula virtual, de la oficina de residentes, al jurado también presente. Quiero, número uno, agradecer a todas las sociedades y a todos los residentes de las sociedades afiliadas a la Confederación Americana de Urología por tanta motivación. Como ha dicho Fernando, estamos recibiendo muchos requerimientos de sociedades para poder participar en esta aula virtual y en este concurso que existe hacia nuestro Congreso CAU Guayaquil 2020. La oficina de residentes, dirigida por Fernando, está haciendo una labor estupenda, magnífica. Hay que recalcar que lo que está sucediendo en el mundo en este momento, con todos los webinars y todo, no existía cuando la oficina de residentes comenzó a hacer esto. La CAO, con la oficina de residentes en vanguardia, fue pionero a nivel mundial de estos concursos intersociedades de residentes. Creo que todavía no existe uno, ni en Europa ni en Estados Unidos. Y eso es lo más importante, la innovación, crear nuevas ideas para adaptarse en la formación médica continua, para ofrecerle a nuestros miembros y a nuestros residentes iberoamericanos el más alto contenido académico y poder ser evaluados por profesores de alta calidad que son ofrecidos para asesorar esta plataforma educativa a nivel virtual. Entonces, inauguramos hoy día esta presentación. Agradezco a la participación de la Sociedad Peruana de Urología y a la Sociedad Mexicana de Urología, y damos por comenzado esto. Fernando, tú tomas la palabra, tú sigue. Muchas gracias. Excelente, interesante. Bueno, muchas gracias. Les pido a todos los que van ingresando que silencien su micrófono, aquí no interferimos y así aprovechamos al máximo los contenidos. Es muy importante. Todos respeten, nosotros nos vamos a permitir. Ahí me mandaron y mandan. Recuerden que nos vamos a permitir en esta aula docente de residentes CAU tener un lenguaje y una manera de ver las cosas desde el ámbito del residente. Para nosotros es muy enriquecedor como médicos de planta poder nutrirnos de esa mirada inicial que tiene el residente y también nosotros aceptar que el residente y el joven médico muchas veces está en un nivel científico igual o mejor que el que tenemos nosotros, pero nosotros tenemos el rol justamente de educar. Pero en el aula docente es donde nos podemos permitir, repito, realmente maximizar todas las herramientas pedagógicas y de la transmisión de conocimiento. Así que no tengan temor los residentes de presentar fundamentalmente entre colegas residentes en un ambiente muy ameno. Hemos elegido un tema que muchas veces en la residencia vemos a los médicos staff cuando presentan y discuten con los oncólogos o los radioterapeutas qué hacer. Por eso nos pareció importante
una mirada crítica desde la residencia al momento del diagnóstico de un cáncer de vejiga músculo invasivo que hacer. Así que bueno, sin más, ya lo dejo en manos de Nahuel. Nahuel, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al aula virtual. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Rodríguez por el apoyo de siempre, porque cada propuesta que le llevamos siempre es un sí, siempre es un apoyo, y eso hace que el aula siempre siga progresando. Le voy a dar paso a la doctora Ana María Utrán, directora de la Oficina de Investigación, que va a decir unas palabras para iniciar el aula virtual. Bueno, buenas tardes, buenas noches para nosotros ya casi. Para mí es un placer que esté la Sociedad Mexicana de Urología debatiendo por primera ocasión en esta aula virtual. Yo antes de iniciar quisiera dedicar esta sesión a José Ricardo Herrera Pérez. Él es un residente Hospital Español de México, Hospital Español de México. Bueno, es una persona que vio el 1 de marzo y es residente y es una persona muy comprometida con su trabajo, residente del doctor Raúl Salgueiro Elgueta. Bueno, quisiera dedicarle esta sesión a él, toda la gente que como él, el enseñar, el aprender es una prioridad. Mil disculpas, pero me emociono un poquito porque conocía y sabía que era una persona muy valiosa. Bueno, entonces, el aula virtual entonces lo vamos a hacer en homenaje a nuestro querido amigo, que ahí lo tenemos que recordar, como en esta foto lleno de vida y de proyectos, y nosotros tenemos la obligación de continuar ese camino. Así que gracias, Ana, y esto también habla de la sensibilidad que tenemos que tener, porque así somos fundamentalmente los latinos, los hispanos hablantes, que estas cuestiones son para nosotros importantes. Así que dedicamos esta sesión a este querido residente que ya no está con nosotros. Nahuel. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Agradecerle también a la presencia del doctor Cecín y de todos los profesores que siempre, aula tras aula, aportan y nos ayudan a entender un poquito más de las temáticas patológicas que nos tocan ver todos los días. Ana María, yo te quería pedir si podías presentar a Fernanda Chen, que va a ser la residente de México, que va a concursar en el día de hoy. Bueno, para mí es un placer y un honor presentar a Fernanda Chen, ya es residente del 4º año del Hospital Central Militar de México. Es para mí un placer que sea la primera mujer a debatir aquí en el aula y más por México. Muchísimas gracias y adelante, Fernanda. Bueno, perfecto. Georgina Gentili, ¿estás? Sí, acá estoy. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Georgina es parte del aula virtual, es la nueva adquisición, el nuevo fichaje. Es una joven residente que tiene mucho empuje, nos viene muy bien, y va a presentar al otro ponente, a Manuel Jiménez de México, de Perú, seleccionado por la Sociedad Peruana. Así que comentanos un poco sobre Manuel, Georgina, por favor. Bueno, les comentaba, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están escuchando. Muchas gracias por esta participación, por dejarme estar con ustedes acá en Residente Scout. Yo a continuación voy a presentar al primer residente que va a estar hablándonos de cáncer músculo infiltrante, así que le quiero dar inicio y presentar al doctor Manuel Jiménez Mata, que es un residente de 3er año de Lima, Perú, del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, y él nos va a dar una charla muy interesante acerca del tratamiento quirúrgico del cáncer de vejiga músculo infiltrante con quimioterapia. Así que darle un fuerte abrazo y saludos a la gente de Lima y del servicio del Hospital de Urología y de Edgardo Rebagliati. Adelante, Manuel. Bueno, adelante, Manuel. Muchos éxitos. Y a disfrutar los minutos de fama. Gracias. Buenos días. Soy Manuel Jiménez Mata, residente de 3er año de Urología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins.
y quiero agradecer a los miembros de la CAO por esta presentación, principalmente al doctor Santomil, al doctor Nahuel Paisano, a la doctora Georgina Gentili y al señor Alfredo Campos por su tiempo y dedicación. El tema que me toca tratar es tratamiento quirúrgico del cáncer de vejiga músculo invasivo con o sin quimioterapia. Esta imagen a la mano derecha es mi hospital, es el Hospital Rebagliati, es el hospital más grande del Seguro Social acá en Lima, Perú. Cuenta con aproximadamente 1.600 camas para pacientes de hospitalización y actualmente lidera la lucha contra esta pandemia del COVID-19. Quiero recalcar que no tengo conflicto de interés para la exposición del tema. Los objetivos a tratar de mi ponencia son 5. El primero es evidenciar que las guías, tanto americana como europea, avalan la cistectomía radical como tratamiento curativo de primera elección en el cáncer de vejiga músculo invasivo. El segundo es demostrar el beneficio de la quimioterapia en pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga músculo invasivo. Esto vamos a hablar a nivel de la sobrevida libre de enfermedad y la recurrencia de la enfermedad. Tercero, señalar indicaciones de quimioterapia neoadyuvante y adyuvante, las cuales están en las diferentes guías. Cuarto, mostrar el beneficio de la neoadyuvancia frente a la adyuvancia. En este capítulo vamos a hablar sobre el concepto de respuesta patológica completa. Y 5, demostrar la preferencia de la cistectomía más quimioterapia frente a la terapia trimodal. Bueno, el cáncer de vejiga es la cuarta patología más frecuente de cáncer en hombres y se divide en no músculo invasivo y músculo invasivo. Aproximadamente el 20% de esta patología es músculo invasivo. Pero ¿por qué es importante tratar este tema? Ya que estos pacientes, si no son tratados, tienen un riesgo muy alto de mortalidad por el mismo cáncer, llegando a tener una sobrevida global a los 5 años para una enfermedad local del 60-69% aproximadamente, a nivel regional de un 35% y con presencia de metástasis a distancia a un 5%. Entonces, dentro de este mismo grupo, que son los músculo-invasivos, se ha visto que a mayor porcentaje de T, en el TNM, disminuye la esperanza de vida a los 5 años, siendo a nivel de un T2 aproximadamente 60-65%, en un T3 de un 30% y con presencia de ganglios positivos en 20%. Es por eso de generar o hacer la importancia de una intervención para reducir la recurrencia y mejorar la sobrevida en esta patología. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan las guías para el manejo del cáncer de vejiga músculo invasivo? La guía europea recomienda o ofrece como primera opción la cistectomía radical, tanto para pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga músculo invasivo estadio T2, T3, T4, N0 y M0, e incluso para pacientes que no son músculo invasivos, pero que presenten un alto riesgo. Lo ofrece como un tratamiento curativo. ¿Qué es lo que menciona la guía americana? La guía americana igual recomienda la cistectomía radical más linfadenectomía pélvica bilateral en pacientes que no sean metastásicos. Y la NCCN, confirmando con lo anterior mencionado por las guías, igual cistectomía radical. Entonces, con el paso del tiempo, ¿qué evidencia nos ha dejado la cistectomía en estos pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga músculo invasivo? Lo primero es que la cistectomía radical es la terapia curativa con una supervivencia significativa en el 50% de los casos a los 5 años. En este capítulo hay que mencionar que el retraso de la cistectomía tiene un impacto negativo a la supervivencia. Es decir, que si el paciente es diagnosticado con cáncer de vejiga músculo invasivo hasta el tiempo que se realiza la cistectomía, a mayor tiempo se deja pasar, menor supervivencia presenta el paciente. Es muy importante también mencionar el estado funcional y la edad influyen en la elección del tratamiento primario, es decir, las comorbilidades del paciente, y que la cistectomía radical representa un porcentaje de recidiva local de aproximadamente 10 al 20%. Y esta recidiva a distancia es más o menos un 75%. Y que de estos pacientes posoperados, aproximadamente la gran mayoría fallece dentro de los 3 años posquirúrgicos debido a una presencia de micrometástasis que no se han detectado al momento del diagnóstico. Entonces, es por ello la necesidad de generar una estrategia para disminuir la recurrencia y aumentar la sobrevida en pacientes operados de cistectomía radical.
y en ello se plantea la quimioterapia, la neoadyuvante o adyuvante. Hablamos de neoadyuvancia antes de la cistectomía y adyuvancia posterior a la cistectomía. ¿Qué es lo que nos mencionan las guías? Las principales guías, teníamos la europea. Dentro de la europea nos recomienda una quimioterapia neoadyuvante basada en cisplatino para pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo T2, T3, T4, N0, M0, con una evidencia de grado fuerte e inclusive que genera una sobrevida global del 8% a 5 años. La guía europea menciona también sobre la quimioterapia adyuvante y la ofrece siempre y cuando el paciente no haya recibido quimioterapia neoadyuvante o en el estadio patológico posterior a la cistectomía sea un T4 o tenga ganglios positivos. ¿Qué es lo que menciona la guía americana? Igualmente, la guía americana nos menciona quimioterapia neoadyuvante previa a la cistectomía radical y quimioterapia adyuvante siempre y cuando el paciente no haya recibido neoadyuvancia y en el estadio patológico sea T3, T4 o ganglios positivos. La NCCN en su última versión agrega un acápite más sobre la quimioterapia neoadyuvante, dentro de los cuales, muy aparte del estadio T3, T4 y los ganglios positivos, menciona los márgenes libres que estén positivos y que presente invasión linfovascular con extracción extracapsular. Básicamente esto es sobre la quimioterapia adyuvante. Y frente a la adyuvancia, lo mismo, previa a la cistectomía. Entonces, ¿cómo podría ser un algoritmo de manejo para estos pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo? Entonces, primero hay que saber si estos pacientes son candidatos o no para recibir quimioterapia. Y para saber esto, estos pacientes tienen que cumplir ciertos criterios, dentro de los cuales los principales es que presenten un ECOG menor a 2, es decir, ECOG 0, ECOG 1, o que presenten una depuración de creatinina mayor de 60. Unos criterios de inegibilidad más es una falla cardíaca grado 3, que presenten una neuropatía periférica grado 2 o mayor o una pérdida de la audición igual, grado 2 o mayor. Si este paciente es candidato a recibir quimioterapia, el esquema, pueden ser varios esquemas, pero dentro de los principales está cisplatino más gemcitabina y la terapia MVAC, metotrexate, vinblastina, dramicina y cisplatino. En mi hospital usamos cisplatino con gemcitabina porque se ha visto de que tiene menor duración de hospitalización, es menos costo y es igual de efectivo que los otros esquemas. Se usa durante 3 o 4 cursos separados por 21 días. La dosis que usamos del cisplatino es de 70-75 miligramos por metro cuadrado y de la gemcitabina 120 mililitros por metro cuadrado. Entonces, si estos pacientes, posterior al último esquema de quimioterapia, se espera de 3 a 4 semanas para realizar la cistectomía. ¿Por qué? Porque el efecto adverso de la quimioterapia están los efectos hematológicos, como plaquetopenia, neutropenia, o efectos o daños a nivel hepático, ¿no? Debido a esto se espera esta cantidad y se puede operar al paciente hasta con un régimen de 8 semanas máximo. Si el paciente no es candidato a la quimioterapia, va a cistectomía radical. Entonces, ¿cómo ha ido avanzando esta quimioterapia neoadyuvante o en base a qué se están ofreciendo estas guías? La quimioterapia en cáncer de vejiga se inicia aproximadamente de los años 80, pero la quimioterapia neoadyuvante se empieza a estudiar a partir del año 2003 e incluso desde el 2004 es donde más fuerza se inicia. Entonces, este artículo, que es un metaanálisis publicado sobre la quimioterapia neoadyuvante, muestra los primeros resultados en el año 2005 publicados en la European Urology, en el cual se menciona en este forest plot con una evidencia científica a favor de la quimioterapia neoadyuvante en una combinación de cisplatino y gemcitabina, con una evidencia científica marcada con un intervalo de confianza positivo. Cosa que no es así en la quimioterapia neoadyuvante solo basada en platino, en el cual no hay una significancia estadística. Posteriormente se han hecho mucho más estudios clínicos y mucho más ensayos, en los cuales en el año 2016 se publica esta revisión sistemática y metaanálisis en la revista de Oncology sobre el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, arrojando resultados similares. Básicamente, un beneficio a favor de la quimioterapia neoadyuvante, la cual reduce en un 16% el riesgo de muerte y un beneficio de la sobrevida global de un 8%.
con una diferencia estadística significativa a favor. Cosa que no es así en la quimioterapia basada solo en cisplatino. Entonces, ¿cómo se traduce este beneficio de las guías que mencionan del 8% sobre la sobrevida global? ¿Cómo se traduce en el paciente? Básicamente se traduce en el downstaging, que es la disminución del estadio patológico, es decir, pasar de un T3 a un T1 o de un T2 a un T0, o sea, de un T mayor a un T menor. Entonces, en este artículo que habla sobre el downstaging y la supervivencia en pacientes con quimioterapia neoadyuvante, publicado en la revista Journal of American Medical Association, Oncology en el 2018, menciona un estudio de 10 años, aproximadamente desde 2007 a 2017, con 332 pacientes que recibieron QT neoadyuvante. Los resultados fueron que aproximadamente el 33% de ellos recibieron respuesta o presentaron respuesta patológica completa a la quimioterapia, es decir, un 33%. Mejor dicho, de 10 pacientes, 3 disminuyeron su estadio patológico hasta un T0. Y esto es muy importante, ya que se traduce en estas curvas. El esquema de quimioterapia que se usó fueron principalmente el MVAC y la gencitabina cisplatino, mostrando en esta gráfica que para el MVAC presentaron una respuesta patológica completa de aproximadamente el 40% y una disminución del estadio patológico en un 50%, mientras que la gencitabina cisplatino una respuesta patológica completa del 25%, mientras una disminución de cualquier estadiaje en un 40%. ¿Cómo lo traduzco esto? En esta curva de Kaplan-Meier, en la cual se menciona la supervivencia global y menciona que aquellos pacientes que tuvieron respuesta patológica completa, es decir, un PT0, N0, tuvieron 3 veces más de sobrevida global que aquellos que no tuvieron respuesta patológica completa. Es decir, que no lograron alcanzar un PT0, N0, a pesar que disminuyeron en el estadiaje. Y esto es estadísticamente significativo, ya que tiene un P menor a 0.01. Entonces, hablando sobre la neoadyuvancia y la adyuvancia, ¿cómo vemos los estudios hablando sobre este artículo sobre neoadyuvancia versus adyuvancia? Entonces, en el año 2018 se publica este artículo en la revista Frontiers in Oncology, en el cual comparan ambos tipos de tratamiento. En un grupo de 656 pacientes con diagnóstico de cáncer de vejiga músculo invasivo, los cuales lo distribuyeron equitativamente en 325 para adyuvancia y 331 pacientes para neoadyuvancia, con un régimen principal de cisplatino y con pacientes que tenían patología de T2 de aproximadamente el 17% en ambos grupos. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados fueron a favor de la quimioterapia neoadyuvante, o viendo en esta curva de Kaplan-Meier sobre la sobrevida libre de enfermedad, a favor en un 21% de la quimioterapia neoadyuvante, en contra de la neoadyuvancia. Y con respecto a la sobrevida global, se vio que ambos no había una estadística, no era significativo la diferencia. Es decir, que la sobrevida global no es estadística o no hay diferencia tanto en la adyuvancia como en la adyuvancia. Pero se vieron que en aquellos pacientes que recibieron QT neoadyuvante y que presentaron respuesta patológica completa, sí hubo una diferencia estadística. Tanto en la sobrevida libre de enfermedad de 5 años, para los que fueron PT0 de 62%, y en la sobrevida global a 5 años, con 72% para los PT0. Entonces, ¿cómo es que vemos la evolución de la quimioterapia adyuvante y la neoadyuvante con el paso del tiempo y el manejo por el urólogo? En esta gráfica vemos en este estudio que recopila desde el año 2006 hasta el año 2010 cómo ha ido en crecimiento de uso y desuso de estas quimioterapias, viendo que desde el año 2006 hasta el año 2010 la quimioterapia adyuvante se ha mantenido de uso de manera estática, mientras que la quimioterapia neoadyuvante ha ido creciendo con el largo de tiempo, inclusive duplicándose, y hasta la fecha actual, según estudios, han ido incrementando su uso hasta 2, 3, 4 veces más. Entonces, como un resumen de este artículo y apoyado también en la NCCN, nos hablan sobre los beneficios y contras de ambos tipos de quimioterapia. Hablando primero de la quimioterapia neoadyuvante, sobre los beneficios, el cual presenta mayor beneficio curativo, mejor tolerancia a la quimioterapia, puede mejorar el estadio patológico de los ganglios y de los márgenes quirúrgicos. Los contras tenemos un sobretratamiento,
retardo en el tratamiento quirúrgico y una morbilidad asociada a la quimioterapia. Y sobre la adyuvancia, los beneficios puede presentar un mejor estadiaje, un menor sobretratamiento, no retardo del tratamiento definitivo, y los contras, menos efectiva, pobremente tolerada y mayor morbilidad asociada a la quimioterapia. Y bueno, con respecto a la terapia trimodal, se publicó este artículo en el año 2019 en la revista Plus One. Es una revisión sistemática y un metaanálisis comparando la terapia trimodal versus la cistectomía radical en cáncer de vejiga músculo invasivo. Es una recopilación de 12 estudios en los cuales comparan ambos, tanto la terapia trimodal versus la cistectomía radical, arrojando resultados en este forest plot a favor de la cistectomía radical en la supervivencia libre de enfermedad. Viendo que acá, juntando todos los artículos, mejor dicho, todos los estudios, hay una diferencia estadística significativa a favor de la cistectomía radical, y que en la sobrevida global igual hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la cistectomía radical. Entonces, la conclusión de esta revisión sistemática y metaanálisis es a favor como tratamiento de la cistectomía radical en cáncer de vejiga músculo invasivo. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos sacar? Primero, que las guías recomiendan la cistectomía como el gold estándar en el tratamiento de cáncer de vejiga músculo invasivo. Recordar en esta cápite que la calidad de la cirugía es un factor predictor de supervivencia en el paciente. 2. Que los pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante más cistectomía tienen mejores resultados a los pacientes que reciben solo cistectomía. Esto se ha evidenciado en las curvas que se ha presentado tanto en el beneficio del incremento del libre de la enfermedad y la disminución de la recurrencia, que la quimioterapia incrementa la sobrevida global en pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo. Esto también se ha presentado y se ha evidenciado con el incremento global de un 8% en pacientes. Esto mencionan que es entre 2, porque ya que hay infinidad de artículos que mencionan que cuando es un estadio mayor, hay mayor beneficio de la quimioterapia. Y bueno, como conclusión personal, si yo tengo un paciente, si a mí me dicen, tienes un paciente con cáncer de vejiga músculo invasivo, ¿qué le ofreces? Yo, en mi opinión personal, le ofrezco quimioterapia neoadyuvante más cistectomía radical. ¿Por qué? Porque al hacer esto, obtengo un verdadero estadiaje patológico de la enfermedad y evito la recurrencia local que se pueda dar a nivel vesical, ¿no? Con nuevas intervenciones, es decir, nuevos RTUs, nuevas quimioterapias, nuevas radioterapias, así encareciendo así el tratamiento y evitando menos efectos adversos en el paciente frente a la terapia trimodal en el manejo del cáncer de vejiga músculo invasivo. Y como último mensaje en esta exposición, y ahora en estos tiempos difíciles que estamos viviendo todos, la familia lo es todo. Muchas gracias. Bueno, excelente la presentación. Te felicito, Manuel, por todo tu trabajo, te felicito por cómo hablaste. Este espacio que vamos a tener entre que Fernanda va a ir cargando su presentación y todo, lo va a moderar el doctor Maximiliano Falcioni, que es un joven urólogo también que nos está colaborando, está haciendo un papel fundamental en la divulgación por redes sociales. Y la verdad que también es una excelente adquisición. Maxi, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Nahuel. Manuel Jiménez, te felicito, se nota que has trabajado muchísimo. Antes de paso a los comentarios de los expertos, quería pedirle por favor a Fernanda y a los administradores que vayan gestionando y que vaya cargando su PowerPoint. Y quería, bueno, invitar un poco al debate al doctor Fernando Rodríguez Covarrubia, que está representando a la Sociedad Mexicana de Urología, al doctor Luis Reyes Vallejos, el coordinador de residentes de la Sociedad Mexicana de Urología, al doctor Fernando Cecín, al doctor Luis Martínez. Si quieren realizar algún comentario al respecto, lo pongo a tono. El doctor Manuel Jiménez, que estuvo conversando sobre el tratamiento quirúrgico del cáncer músculo infiltrante de vejiga, con o sin quimioterapia, en este contexto de la conversación de hoy que transcurre sobre las opciones terapéuticas del carcinoma músculo infiltrante de vejiga. No sé si hay algún en el chat también. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola, hola. Adelante. Hola Maxi, ¿cómo estás? Adelante. Buen día a todos.
Bueno, como siempre, felicitar el esfuerzo que hacen los residentes en ponerse en estos temas al día, pero me gustaría hacer algunas observaciones y algunas preguntas al colega. Una de ellas es que cuando uno hace este tipo de presentaciones, le tiene que tratar de dar a veces una impronta personal o ver por dónde viene la cosa, porque le dan las guías, las leemos y las conocemos todos. Entonces, en ese sentido, la pregunta va, ¿por qué piensa él que a pesar de que las guías todos lo dicen, hay una realidad? Y es que la neoadyuvancia se usa muchísimo menos en la práctica clínica de lo que en teoría, por el nivel de evidencia, se debería hacer. Y la segunda pregunta es si él cree que, entre otras cosas, los biomarcadores moleculares en división de subgrupos, luminales, basales, P53-like, etcétera, similar a lo que se hizo en mama, nos van a permitir seleccionar incluso mejor aquellos pacientes que realmente se van a beneficiar de la quimioterapia neoadyuvante. Hola, ¿se me escucha? Sí, adelante, Juan Manuel. Bueno, con respecto a la primera pregunta del doctor, es cierto que en la práctica clínica se usa mucho menos que en la recomendación de las guías de la quimioterapia neoadyuvante, pero hay que recalcar de que también es un factor del propio paciente, ya que es un punto de idiosincrasia del paciente, ya que muchas veces hay que decir al paciente de que son sesiones en las cuales tiene que venir, el paciente tiene que tener tiempo, tiene que tener predisposición económica y predisposición también a nivel psicológico, para entender que es mejor aumento de solidez recibir una quimioterapia o una cirugía que va a ser con indicación curativa. Y bueno, los marcadores moleculares y en cáncer de vejiga músculo invasivo, sí, esto es importante, ya que actualmente se han visto estudios donde mencionan que hay 6 subtipos moleculares, dentro de los cuales están los luminal papilar, los luminares no específicos, los luminares inestables, los astromales, los basales y los like neuroendocrinos, y donde se ha visto que el mayor grupo de beneficio que tienen estos en estos son los luminares papilares, ¿no? Entonces, esto es algo porque en algunos pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante tienen un mayor éxito frente a aquellos otros que recibieron la misma terapia, pero el porcentaje de éxito no es tanto. Entonces, dentro de todo esto, existe una subclasificación molecular, ¿no? Que eso actualmente ya está escrito, pero aún falta poner en práctica para tener un mayor beneficio en el paciente. Muy bien, y de despedida, sugerencias personales para tu presentación. Cuando tú vas a hacer una historia de un tema, y tú dijiste en un momento, vamos a ver cómo fue la historia. Perdón, doctor Martínez, no se le entiende muy bien el concepto. ¿Es tan amable de repetir esto último que se interpretó? Que alguna sugerencia desde el punto de vista de la forma de presentar es que cuando tú vas a decir que vas a hablar de un tema y vas a hacer una historia, tú dijiste y vas a hablar de la historia de la neoadyuvancia, tú tenés que presentar los estudios pivotales, los estudios aquellos que marcaron una diferencia, y optaste por presentar un metaanálisis. Dentro, por ejemplo, de ese metaanálisis está el de Grossman, y conviene que tú demuestres que conoces los estudios pivotales cuando tú te estás embarcando en un tema de algún estudio que marcó una lesión después en el tratamiento que tú querés. Lo segundo, que a veces más que presentar 3 o 4 metaanálisis, te sirve que tú presentes un metaanálisis haciéndole una crítica de los puntos fuertes, de los pros y de los contras del metaanálisis. Cuando tú presentas un estudio como el que presentaste, el último estudio que compara, tú tienes que decir de grosso modo el tipo de diseño, si son estudios prospectivos, retrospectivos, si fueron randomizados,
más de que estás buscando la esencia de la validez del trabajo más allá de los resultados que tú vayas a leer. Y después tú presentas estudios prospectivos, es decir, que si no hay estudios prospectivos, en estudios retrospectivos comparativos, se usó un score de macheo, porque hoy día hay muchas cosas que no hay estudios randomizados prospectivos para comparar, y hay que aclarar si por lo menos se usó la técnica estadística que, si bien no es perfecta, intenta disminuir el término de selección de los enfermos, que es el macheo. Todo eso te va a dar a ti una posición mucho más sólida con respecto al que te está escuchando. Y otra cosa que también tienes que tratar de hacer es de expresar los beneficios más a veces que en porcentaje, si tú lo tienes en el trabajo, y decir, bueno, que hay tanto que significa un beneficio de por 2, por 3, más o menos, que a veces el que te esté escuchando tenga que interpretar si 63% versus 42 o 78 versus 15. Ese tipo de mensaje que tú das te da mucho más solidez a la hora de exponer. Nada más que eso, te vuelvo a felicitar y un abrazo a todos. Bueno, continuamos. Hay una consulta en el chat. Preguntan aproximadamente qué tiempo sugieren entre la neoadjuvancia hasta la cirugía y qué importancia tendría el PET en la estadificación prequirúrgica. No sé si alguno de los expertos quiere hacer algún comentario al respecto. Doctor Cecín, Rodríguez Covarrubia, Reyes Vallejos. Sí, cómo no. Por lo general, por supuesto, antes que nada, felicitar a Manuel, una excelente presentación, impecable. Habitualmente el tiempo que se transcurre desde finalizar la neoadjuvancia hasta el comienzo hasta la intervención quirúrgica suele ser no menos de 6 semanas. Es el tiempo prudencial en el cual, por lo general, hay recuperación del paciente, recuperación de los parámetros de laboratorio, especialmente los glóbulos blancos, y tener en consideración que muchas veces los pacientes que hacen neoadjuvancia a veces tienen cierto retardo en el sistema eritropoyético, de manera que hay que estar atentos para el sangrado intraoperatorio, tener en consideración que a veces en el postquirúrgico tardan un poquitito más en levantar los valores de hematocrito, de hemograma, etcétera. Perdí la segunda pregunta. La primera era el tiempo de la quimio hasta la cirugía. Y la otra era el rol del PET en la estadificación prequirúrgica, si tiene o no un rol. Mira, lamentablemente por ahora eso sigue siendo, yo te diría, investigacional. El mensaje, muchas publicaciones, etcétera. Creo que en este foro, que es un foro de residentes, el mensaje a llevar a casa es un poco lo que nos plantean guías. La estadificación inicial por ahora no tiene un rol determinante. Podríamos discutir eventualmente si tiene un rol para el seguimiento, la recidiva. Ahí puede ser que tenga un poquitito más de impacto, pero no como diagnóstico inicial. Muy amable. ¿Algún otro experto quiere hacer algún comentario de la presentación de Manuel? Buenos días, yo soy Francisco Rodríguez Covarrubias de México, Maxi. Muy buenos días, doctor. Adelante. Me pareció muy buena plática la de Manuel. Sin embargo, hay que considerar que uno de los inconvenientes de la neoadjuvancia, ya se mencionó que se usa mucho menos de lo que está recomendado, pero además es muy importante saber que muchos pacientes que tienen criterios para recibir neoadjuvancia tienen insuficiencia renal, tienen falla renal que impide que el paciente reciba el medicamento ideal, que ya es a base o de MVAC o de cisplatino con gemcitabina. Y se ha visto que utilizar esquemas alternos basados en carboplatino solo ponen al paciente en riesgo de toxicidad, como la que ya mencionó Fernando Cecín, y sin la misma efectividad.
Y otro de los inconvenientes es el retraso en la cirugía. Algunos pacientes tienen complicaciones derivadas de la administración de la quimioterapia neoadyuvante que a la postre impiden que vaya a la cistectomía. Entonces, son inconvenientes que tenemos que conocer y valorar al momento de decidir a qué paciente le vamos a dar neoadyuvante. Hola. Sí, adelante. Hola, soy Luis Reyes Vallejo, también de México. Nada más, Manuel, felicidades, te hiciste padrísimo. Todo muy bien. Nada más es un comentario, sobre todo cada vez que hagas este tipo de presentaciones, Manuel. Muchas veces todos tenemos este mismo error, y el error es en presentar muchísimos metaanálisis, muchísimos estudios clínicos, y presentamos los resultados de cada uno de ellos. Mi recomendación cada vez que hagas este tipo de mensajes, de muchos análisis, de muchos estudios, es que, o una de dos, o lo resumes en un cuadro y a partir de ahí puedas hacer la diferencia de cada uno de ellos, o en uno de estos metaanálisis siempre saques una conclusión. Y esa conclusión nos va a decir a todos, ok, todo esto, esta es mi conclusión, esto es lo que me quiere transmitir Manuel. Creo que con eso, Manuel, vas a ir, lo hiciste muy bien, y con estos puntos y pequeños detallitos, realmente vamos a entrar, ya que ya estás en grandes ligas, tanto en tu país como aquí en la CAU y en todos lados. Muchísimas felicidades, Manuel. Bueno, excelente, los vamos a interrumpir un poquito para silenciar. Me parece que estamos haciendo un ejercicio que es el que queremos, que está relacionado con que el residente expone y luego los staff opinan un poco qué sugerencias son buenas hacerle para que luego cuando llegue a un congreso, puede ser perfectamente el Congreso Nacional o su Congreso de Guayaquil, presente un póster, una ponencia, un caso clínico, estas herramientas las utilice, ¿no? Así que, ¿alguien más le quiere hacer un comentario a Juan? ¿Alguien más quiere decir algo? O si no, Juan, te doy 15 segundos para que cierres con algo que vos quieras decir. ¿Qué opinás? Manuel. ¿Manuel? Bueno, muy bien. Entonces, avanzamos. Yo no sé, porque nosotros en un momento no tuvimos conexión. Alejandro Rodríguez, ¿quieres decir algo o estás operando, Ale? Ahora, si está operando no me va a contestar, es obvio, ¿no? Bueno, entonces, adelante con Fernanda. No sé quién tiene la presentación de Fernanda. Adelante, Maxi, vamos a presentar a Fernanda. Me vas a disculpar, Fernando. Estoy entrando a sala de operaciones y la verdad que solamente quiero felicitar a Manuel, el residente de la Sociedad Peruana de Urología, que ha hecho un excelente trabajo, un gran esfuerzo y ha hecho una buena competencia. Y vamos ahora a ver al residente de la Sociedad Mexicana. La verdad, agradecer por la colaboración y de los profesores de cada lado y también de ese staff de la oficina de residentes. Para Manuel, le felicito, yo creo que ha sido bien organizado su presentación y básicamente decir que cuando hay problemas de insuficiencia renal y que no se puede realizar neoadyuvancia, pues siempre se puede hacer una derivación urinaria con nefrostomías, ver si esa función renal puede recuperarse rápidamente y si no, pues definitivamente tienes que ir de frente a la cirugía y no queda otra. Muchas gracias y prosigan, que voy a entrar a una cirugía. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Invitamos Seguimos con Fernanda. Seguimos con Fernanda. Sí, ella es del Hospital Central Militar de México, hospital de derivación de alta complejidad, es jefa de residentes, es la primera mujer en participar aquí en el concurso Intersociedades, así que la escuchamos. Ella va a conversar sobre las terapias conservadoras para el tratamiento del carcinoma de vejiga músculo-invasor, así que adelante, Fernanda, te escuchamos. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Fernanda Cheín, soy residente de último año del Hospital Central Militar en México y el día de hoy estoy representando a la Sociedad Mexicana de Urología.
Solo que alguien me quitó los comandos de la presentación, entonces no la puedo mover yo. No sé quién los esté controlando. Ya te lo pasamos. Gracias. Los administradores te gestionan los comandos, Fernanda. Un segundo, Fernanda, porque se nos cortó la luz acá y tuvimos un problema. Ay, yo dije, está malo. Bueno, mientras aprovechamos para invitarlos. Sí, ¿no? Lo apago ya. Aprovechamos para invitarlos el próximo miércoles, que seguimos con los miércoles CAU. Va a estar conversando el doctor Federico Loco sobre cáncer de próstata oligometastásico en el contexto de los resúmenes de ASCO Geniturinario 2020. Así que aprovechamos a invitarlos al miércoles que viene y que continuamos con los miércoles CAU. Ahora sí, Fernanda. Sí. Bueno, les voy a hablar yo acerca del manejo del carcinoma urotelial músculo invasor como tratamiento preservador de vejiga. Bueno, el tratamiento preservador de vejiga, como ya nos habló Manuel, y pues todos sabemos que la cistectomía radical es el tratamiento estándar para el carcinoma urotelial músculo invasor. Sin embargo, los tratamientos preservadores de vejiga hoy en día buscan minimizar la toxicidad, mejorar la calidad de vida, manteniendo similares resultados oncológicos y siendo una alternativa para el manejo de la enfermedad localizada. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, cuando hablamos de un tratamiento preservador de vejiga, inicialmente tenemos la resección transuretral vesical máxima, que sabemos que esta sola no es adecuada para el tratamiento, ya que hay un alto riesgo de recurrencia y de progresión de la enfermedad. La cistectomía parcial, que va a estar indicada para tumores únicos, así como tumores dentro de divertículos de la vejiga, donde no haya carcinoma in situ. La quimiorradioterapia concomitante, que se ha visto que cuando se asocia a la radioterapia, a la resección transuretral vesical máxima, aumenta la sobrevida hasta un 60% a 5 años. Entonces, hoy en día, cuando estamos hablando de un tratamiento preservador de vejiga, estamos hablando de terapia trimodal, dejando la cistectomía radical como tratamiento de salvataje para la enfermedad no respondedora y para los pacientes que recurren. Es importante saber que para el tratamiento trimodal el paciente debe estar adecuadamente seleccionado para que haya una adecuada supervivencia global. Para esto, las características que hacen al candidato más ideal es que sea un carcinoma urotelial músculo invasor con enfermedad T2N0M0, que no haya carcinoma in situ, que no haya hidronefrosis, que sea preferentemente un tumor único y tampoco haya carcinoma prostático asociado. Asimismo, con una adecuada capacidad vesical y sin antecedentes de cirugía previa. El carcinoma urotelial musculoinvasor es una enfermedad con alto riesgo de progresión y sabemos que para los tratamientos oncológicos nuestro principal objetivo va a ser la supervivencia global. Sin embargo, los tratamientos preservadores se han creado con la finalidad de minimizar la toxicidad y mejorar la calidad de vida en los pacientes. Sabemos que hoy en día es un tema de gran interés para los pacientes la calidad de vida. Es por esto que como objetivos secundarios aparecen la preservación de órgano y la calidad de vida. ¿De qué consta la terapia trimodal? Pues inicialmente se debe de realizar una resección transuretral vesical máxima. Esto quiere decir que se quite la mayor cantidad de tumor y de preferencia que se quite todo el tumor para que haya adecuados resultados, más una quimiorradiación concomitante. La quimioterapia es a base de cisplatino y también se han descrito algunos otros esquemas como mitomicina más 5-fluoracilo y gemcitabina. Esta busca erradicar las micrometástasis, así como sensibilizar a las células tumorales a la radiación. La dosis de radioterapia es de 40 a 45 grays, que va dirigido a la vejiga y a los ganglios pélvicos, más una dosis de consolidación a la vejiga en caso de que haya respuesta, con una dosis total de 64 a 65 grays. La sobrevida a cáncer específica de la terapia trimodal es del 50 al 82% y la supervivencia global del 36 hasta el 75%. Si lo comparamos con lo que comentábamos acerca de la cistectomía radical más neoadyuvancia, pues va a tener una supervivencia, la cistectomía, de 56 hasta el 66%, la cual se puede ver aumentada con la neoadyuvancia, como ya lo comentó Manuel, y pues es equiparable a estos resultados.
En este algoritmo podemos ver acerca de los esquemas que puede haber para la terapia trimodal. En el caso de iniciar con la resección transuretral vesical máxima, bueno, este es con lo que se debe de iniciar. Y se puede dar en algunos esquemas la quimiorradiación como un curso de inducción o la dosis completa. Si damos la dosis de inducción, se debe de realizar una cistoscopía entre 3 a 4 semanas después de haber recibido esta terapia, y si se da la dosis completa, entre 8 a 10 semanas después. Con esto se valora la respuesta. Si hay una adecuada respuesta, es decir, la ausencia de tumor, se da una dosis de consolidación de quimiorradiación. En caso de que haya enfermedad residual, entonces el paciente debe de ser llevado a una cistectomía de salvataje, y más adelante vamos a ver que esto no va a tener un impacto en su supervivencia. Y bueno, hay distintos esquemas para esto de la quimiorradiación. Entonces nos vemos ante la pregunta, ¿qué es mejor, el tratamiento radical o el tratamiento preservador? Y en esta revisión sistemática publicada en la revista de Oncología y Hematología, se recabaron estudios que vieran el tratamiento del carcinoma urotelial músculo invasor en pacientes de 1990 hasta el 2013. En total se incluyeron 29 artículos con 3.131 pacientes manejados con terapia trimodal y 30 artículos con 10.265 pacientes manejados con cistectomía radical. Estos pacientes, debido a que la población era muy heterogénea, se dividieron en enfermedad que fuera T2 o mayor a T2. Es importante recalcar que para el tratamiento trimodal, la estadificación es clínica, y en la cistectomía radical, pues lógicamente es patológica. Entonces, bueno, en un total del 48% de los pacientes que fueron manejados con terapia trimodal tenían enfermedad T2 y 40% una enfermedad más de T2. En cambio, para cistectomía radical, 33% tenían una enfermedad T2 y 63% una enfermedad más de T2. Ellos reportaron una supervivencia global a 5 años para el tratamiento trimodal de 57% y de 52% para la cistectomía radical. Tomando en cuenta esto, al analizar los box plot podemos ver, de acuerdo a la estadificación clínica, para la enfermedad T2, la cistectomía radical tuvo una supervivencia del 61% y el tratamiento trimodal de 63%, perdón. Y para una enfermedad más de T2, para la cistectomía radical reportaron una supervivencia de 40% y para el tratamiento trimodal del 45%. Al analizar el forest plot, entonces podemos ver que el estudio no fue estadísticamente significativo, y esto se debe a la heterogeneidad de la población. Sin embargo, si comparamos las tasas de mortalidad del grupo de enfermedad musculoinvasora, podemos observar un beneficio absoluto del 5% hacia el tratamiento trimodal. En esta otra revisión sistemática publicada en la revista de Oncología Clínica Americana, se recabaron estudios con más de 8,000 pacientes. En total fueron 86% de pacientes que recibieron un tratamiento con cistectomía radical y 14% de los pacientes recibieron un tratamiento trimodal. Aquí es importante destacar que la media de edad para el tratamiento quirúrgico fue de 68 años y para el tratamiento trimodal de 77 años, lo que nos quiere decir que estos pacientes tenían mayores comorbilidades con índices de Charlson más altos. Reportaron una supervivencia global a 4 años para el tratamiento quirúrgico de 42.6% y para el tratamiento trimodal de 39.1%. Ahora, lo que ellos hicieron para poder hacer un análisis como un poquito que fuera más significativo fue un parámetro por porcentaje de propensión. En esta curva de Kaplan-Meier podemos observar, en la línea roja es el tratamiento quirúrgico, para el cual ellos tenían 1,002 pacientes en cada cohorte, y la media de sobrevida fue a 3 años. Para el tratamiento preservador, la media de sobrevida fue de 2.7 años. Esto nos sugiere que los pacientes se pueden tratar cuando están bien seleccionados mediante un tratamiento preservador con un resultado equiparable al de la cistectomía radical. A pesar del pareamiento por porcentaje de propensión, va a haber muchos factores que confunden estos resultados, ya que los pacientes que clásicamente reciben el tratamiento trimodal son pacientes con mayor comorbilidades. Ahora, en cuanto a la cistectomía de salvataje, si nosotros vemos la literatura, vamos a encontrar que se reporta desde en un 20 al 30% de los pacientes que reciben tratamiento trimodal. Maggi y colaboradores reportaron 468 pacientes manejados con terapia trimodal, de los cuales tuvieron una supervivencia global a 5 y 10 años de 57 y 37%. 80% de sus pacientes tenían una vejiga intacta a 5 años.
De los pacientes que requirieron cistectomía de salvataje fueron no respondedores o pacientes que recurrieron y tuvieron una supervivencia de cáncer específica a 5 y 10 años posterior a la cirugía del 60 y 47%. Ahora, en una revisión retrospectiva realizada en el Hospital de Massachusetts, entre varias variables que ellos analizaron, aquí me gustaría recalcar esta tabla en la cual ellos reportan que conforme han pasado los años, ha ido disminuyendo la tasa de cistectomía de salvataje, siendo en los últimos 10 años que ellos analizaron, del 2005 al 2013, como lo dividieron, de 14.7%. Esto es porque han mejorado la selección de los pacientes, también han mejorado los equipos de radiación y se han optimizado los esquemas de quimioterapia. Entonces, posterior al tratamiento preservador, los pacientes van a mantener una función vesical de vaciamiento, no tienen compromiso en la supervivencia, incluso con la cistectomía de salvataje, como ya lo vimos, y van a reportar un mejor estado físico, funcional, cognitivo y psicosocial. En cuanto a la toxicidad, se reporta en un 10 al 36% de los pacientes con grado 3 y grado 4, siendo principalmente en sistema hematológico, gastrointestinal y genitourinario. Los pacientes van a reportar también una mejor calidad de vida en cuanto a los síntomas emocionales relacionados a la enfermedad y al aspecto físico y mejores scores de función eréctil, los cuales los reportan si el paciente logra la penetración. Actualmente estos son los cuestionarios que están validados para estudiar la calidad de vida en los pacientes con enfermedad urotelial músculo-invasora. Seaman y colaboradores reportaron un 54% de los pacientes con adecuada función eréctil, 8% de los pacientes en su serie que no tenían una vida sexual satisfactoria, y de estos pacientes que recibieron también tratamiento trimodal, 75% tenían un estudio urodinámico dentro de parámetros normales. Los principales síntomas que presentaban urinarios fue flujo disminuido, urgencia e incontinencia. Y ahora, ¿cuál es el futuro de la terapia trimodal? Pues actualmente se están validando también estudios para enfermedad PT1 de alto grado, que es refractario al tratamiento de inmunoterapia con BCG, así como para pacientes que hayan recibido quimioterapia neoadyuvante con enfermedad PT0, que hayan respondido. También hay ensayos clínicos aleatorizados, actualmente se encuentran 13, solamente uno en fase 3, acerca de la combinación con inmunoterapia mediante los inhibidores de los checkpoints. El estudio que está en fase 3 es el SUG S1806 y es con atezolizumab con quimioterapia. Y la base de esto es que la radiación activa una cascada inflamatoria en el tejido tumoral, y esto va a aumentar la penetración, así como va a aumentar la llegada de células presentadoras de antígeno y células T. Asimismo, que con esto los vasos sanguíneos se hacen más permeables, lo que aumenta la respuesta inmune sistémica. Otra cosa que podemos ver, como ya se comentaba, es el uso de biomarcadores predictivos que parecen tener un futuro prometedor en la enfermedad urotelial músculo-invasora. En este caso, hay estudios analizando las proteínas de checkpoints MR11, los cuales se han visto que cuando está presente o aumentada, esta es una proteína que es reparadora del daño celular en el RNA. Si está aumentada, el paciente va a responder mejor al tratamiento trimodal. Sin embargo, si no está presente, los pacientes responden mejor a la cistectomía radical. A manera de conclusión, pues el tratamiento de carcinoma urotelial músculo invasor debe de ofrecer un aumento en la supervivencia, disminuir la recurrencia pélvica o la progresión de enfermedad metastásica, así como una adecuada calidad de vida. Entonces vemos que si el paciente es bien seleccionado y es un paciente que está comprometido con que su seguimiento va a ser estrecho y de la naturaleza de este tratamiento, es un tratamiento que es bien tolerado. Cuando es efectivo, va a conllevar a una adecuada y satisfactoria calidad de vida. Hemos visto que los resultados oncológicos no son inferiores a la cistectomía radical en un estadio clínico 2, ya que el 70% de los pacientes muestran una respuesta completa. Y no se debe ofrecer únicamente a pacientes que no sean candidatos a tratamiento radical, sino a pacientes sin comorbilidades y jóvenes para ofrecer una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la terapia trimodal se debería de considerar una opción más que una alternativa a la cistectomía radical, hasta que haya evidencia estadísticamente significativa mediante ensayos aleatorizados que nos digan cuál es el mejor tratamiento para la enfermedad músculo-invasora, destacando que el tratamiento trimodal nos va a ofrecer una mejor calidad de vida, mejor función eréctil, mejor función de la vejiga, con adecuados resultados oncológicos.
Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Excelente presentación, Fernanda. La verdad que has hablado muy bien, la presentación muy completa. Voy a abrir un espacio para que los profesores que tenemos en línea, el doctor Fernando Cecín, el doctor Rodríguez Covarrubias, el doctor Fernando Santomil, quieren aportar algo o... Me gustaría mucho que Fernando Cecín, ahí nomás, tome la posta, porque a todos nos pareció muy adecuada la presentación de Fernanda, pero bueno, a ver, Fer, ¿qué te parece? No, excelente, felicitaciones María Fernanda y Manuel, me encantaron las dos presentaciones. Por supuesto, la ausencia de comparaciones cabeza a cabeza entre la cirugía y el tratamiento trimodal hace que sea muy difícil comparar los criterios de inclusión para tratamiento trimodal. Es necesario que haya ausencia de carcinoma in situ, es necesario que no haya obstrucción ureteral, los pacientes tienen que estar muy seleccionados. Entonces, fundamentar solamente los resultados exclusivamente en los test clínicos versus los PT2 de los pacientes operados y decir que no hay diferencias es un poquitito apresurado. Ahora, más allá de esto, la principal limitante que nosotros, por lo menos, podemos encontrar en pacientes para hacer el tratamiento trimodal es que, a diferencia de los resultados que nosotros vemos en países en centro de Estados Unidos, es que es muy difícil para las instituciones, especialmente digamos, de países en desarrollo, ofrecer los 3 tratamientos bajo un mismo techo. No todas las instituciones tienen la capacidad de ofrecer la quimioterapia, o sea, la RTU máxima, la quimioterapia y la radioterapia bajo un mismo techo, de manera que es siempre el mismo grupo de gente que sigue a los pacientes, hace la reevaluación o la reestadificación a mitad de camino, decide si sigue con la radio o cambia de camino a cirugía. Entonces, es muy difícil que en países como los nuestros, en desarrollo, etcétera, logremos ni por asomo resultados similares a los resultados que vemos en los principales centros oncológicos del mundo. Ahora, dicho esto, por supuesto, si tenemos una política agresiva de tratamiento trimodal, también hay que tener una terapia, una actitud muy agresiva de convertir rápidamente esos pacientes si nosotros vemos que no está teniendo una buena respuesta, una adecuada respuesta. Dicho esto, vuelvo a felicitar a los presentadores. Solamente creo que mejorarían un poquitito más las presentaciones, Fernando, si dedicaran por lo menos alguna diapositiva a hacer alguna suerte, si vos querés, de autocrítica de la técnica o del método que ellos están ofreciendo. Es decir, qué debilidades Manuel Jiménez le ve a la intervención quirúrgica con o sin neoadjuvancia, y qué debilidades, en este caso María Fernanda, podría ver o observar o vislumbrar en el tratamiento trimodal. Creo que dedicar una diapositiva a mostrar a que el auditorio también entienda las limitaciones de cada uno de los métodos que uno está describiendo, creo que jerarquiza aún más la presentación, porque si no, al final del día pareciera que uno está queriendo vender un producto, ¿no? Pero nuevamente, felicitaciones. Bien, lo que vos querés decir es que a veces, como una cuestión intersociedades o intercultural, por decirlo así, sería bastante interesante decir, bueno, por ejemplo, en mi medio o en mi servicio, desde que me formé, nunca hicimos neoadjuvancia, por lo que, por ejemplo, el tema no lo conozco o no lo manejo. Esa cuestión por allí, como decís vos, Fernando, intercultural de las sociedades, bien nos vendría. Yo tengo una pregunta, Fernando, y también lo veo que está acá el querido amigo José Galú Campo. José, querido, de la Oficina de Educación de la CAU, gran abrazo, me alegra que estés. Lo que te quiero preguntar, Fernando, es lo siguiente. ¿Qué rol, qué
espacio le das vos en tu mente a la resección. Te explico por qué. El otro día Gustavo Villoldo claramente instaló este tema de que cuando hay una comparación entre la calidad de la anatomía patológica de la resección que hacen los residentes, aunque sea jefes residentes, con los staff, por lo menos un 30% de las muestras mejoran, por ejemplo, el compromiso del músculo cuando el staff decide al terminar la cirugía que el residente ya hizo su parte, se corre y el staff completa la resección. Mi pregunta es, cuando vos ves ya que el caso no viene mal, que la resonancia o la tomografía te está informando que hay invasión de la pared de la vejiga, ¿qué estrategia tomás para que en esa cirugía tenga un músculo bien significativo y a vos te alivie el camino y no tengas que volver a quirófano? ¿Cómo manejas eso? Mirá, por supuesto aprovecho para darle la bienvenida a José y a a Francisco Covarrubias y a todos los amigos de México, Ana María, etcétera. Así que bienvenidos al foro, la verdad que es un placer y un honor tenerlos aquí presentes. Levín también, que lo veo ahí de quirófano. No, definitivamente, a mí siempre me hace un poco de ruido cuando se habla de RTU máxima, porque yo creo, digamos, siempre que sea técnicamente factible o que el paciente esté en condiciones, creo que siempre la RTU de vejiga debe ser máxima. Ahora, durante años nos hemos dedicado a aprender, a instruirnos acerca de las bondades de las quimioterapias, las neoadjuvancias, las adjuvancias, pero a veces hemos adolecido de dedicarle tiempo a la formación, a lo que es hacer una RTU adecuada. Y creo que en ese sentido han habido avances en los últimos años, las sociedades incluso han sacado videos mostrando cuál es el ideal de una resección transuretral de vejiga, pero claramente lo que sí están todos de acuerdo que para tener una adecuada representación de músculo, luego de finalizada la resección, siempre hay una recomendación de tomar planos profundos con copa fría, a los efectos de que siempre haya representación o presencia de tejido muscular. Por supuesto, y para el patólogo, cuando uno habla con los patólogos, ellos siempre desean, idealmente, que en la misma toma están representadas las tres capas, es decir, la mucosa, la lámina propia y el tejido muscular. Pero sabemos que esto a veces no siempre es factible, a veces hay artefactos de coagulación, etcétera. Pero claramente, si la lesión principal, las bases, hasta incluso los bordes de las lesiones, pueden ser todos remitidos, e incluso en frascos individualizados, yo creo que es mucho mejor. Y lo que también enriquece muchísimo es la presencia del patólogo en el quirófano, cosa que yo me animaría a decir entre nosotros que es prácticamente una utopía tener un patólogo que esté visualizando lo que estamos haciendo. Así a modo de ping-pong, yo pregunto claramente, vayan activando el audio Levín, José, Gadú y vos, Fernando. Si yo hago una resección en quirófano, que creo que estuvo bien, y a los 7 días el patólogo dice, señor, acá no hay músculo. ¿Qué hace cada uno? 15 segundos. Bueno, si es una lesión de alto grado, tiene que entrar a una segunda revisión. Esto es algo característico de los pacientes. Y si no tuviste en tu tejido músculo, sí, definitivamente tienes que entrar a volver a hacer una nueva toma de muestra. Bien, José lo que dice es, bien, si me viene alto grado, vuelvo a entrar. Ahora José pregunta en espejo, si te viene bajo grado, te quedás conforme con lo que hiciste, quizá. A eso voy. No. O sea, a lo que te refiero es que tienes una muestra insuficiente, sin una descripción adecuada de la capa muscular, tienes que volver a entrar. Bien. Levín. RTU sencillo. Es una RTU de mala calidad si no tiene músculo, no me importa el grado, lo reseco de nuevo. Bien. Levín dice, no importa el grado, el patólogo me dice, caballero, no hay músculo en la resección, va a quirófano. Él considera que es una resección de mala calidad. ¿Qué decís? Fernando. Bueno, es clave tener un patólogo de confianza. Por supuesto que
en última instancia uno termina decidiendo paciente a paciente, pero como concepto general, digamos, el mensaje para llevar a los residentes es, vamos a asumir que el patólogo es 100% confiable y tiene absolutamente toda la razón del mundo. La ausencia de tejido muscular en la muestra amerita una resección, ¿no? Bien, y ahora les quiero pedir un favor, 30 segundos cada uno que nos diga eso que no está escrito en los libros. ¿Qué costumbre han desarrollado con el correr de los años en el momento de hacer la resección que a ustedes los ha ayudado a salir de quirófano más tranquilo? A ver, eso que no está escrito en los libros. Levin. Bueno, lo primero, la calidad del endoscópico que vos tenés, es una realidad en América Latina. Yo a veces me toca hacer resecciones en lugares donde tengo muy buena definición y en lugares donde los aparatos son pésimos. Yo te diría que en algunos lugares incluso puede llegar a quedar en el interior donde ni siquiera hay endocámara y se sigue operando a ojo. O sea que eso no está en los libros, todo el mundo supone que tiene toda la tecnología. En América Latina no lo tenemos. Segundo, lo hablábamos el otro día, no minimizar, no decir estos pólipos chiquititos, bueno, que lo reseque el residente que me ayuda, es un buen momento. Jerarquizar que la enfermedad a una músculo invasora hay que dedicarle una jerarquía enorme y que puede ser una enfermedad no músculo invasora. Fernando, eso que es hagamos nosotros las resecciones aunque nos parezca de un pólipo insignificante. Que lo reseque el que más experiencia tenga. Creo que esas dos cosas no están en los libros y son un aporte. Bueno, yo aprovecho, Fernando, para saludar y dejarlos a todos. Tengo que entrar a quirófano. Nos estamos viendo brevemente. Un gran abrazo. Gracias, Levin, querido. Fernando, eso que no está escrito en los libros, ¿qué decís? Sí, cada vez suelo enviar más los tejidos en individualizados y separados. Es decir, cada vez más trato de que la lesión papilomatosa o el pólipo, lo que sea, idealmente ver la posibilidad de tomar las 3 capas en una misma resección. Si esto no es posible, mando la lesión principal en un frasco, después en otro frasco mando el borde derecho, en otro frasco mando el borde izquierdo, el borde anterior, después en otro mando las tomas profundas con copa fría. Yo creo que eso optimiza bastante la evaluación y el resultado final de lo que uno está tratando. José, ¿algún consejo? Hola, nuevamente, Fernando. Sí. Mira, mi recomendación, yo creo que lo que decía Levin, es fundamental que tengas todo el equipo previo a hacer un procedimiento de resección de tumor vesical. No puedes exponerte, no puedes exponer a un paciente a hacerle un procedimiento sin tener todo el equipamiento necesario. Si no lo tienes, no lo hagas, ¿sí? 2. En el aspecto de resección transuretral de tumores vesicales, estoy de acuerdo en que el cirujano más experiencia debe hacerlo, pero no podemos dejar de lado la enseñanza de los residentes. ¿Sí? Creo que aquí es fundamental que el residente que va a resecar debe estar acompañado siempre por un adscrito con experiencia que le ayude a seguir adecuadamente los pasos, ¿sí? Considerar tener alternativas, con respecto a lo que decía Fernando, si algo que estamos haciendo también nosotros, en algunos tipos de lesiones localizadas, no más de 1 centímetro, ¿sí? Hacer resección en bloque con hybrid knife, es una alternativa, ¿sí? Y sobre todo usar tecnologías en la actualidad bipolares, ¿no? Que generan menos calor al momento del corte, ¿sí? Y eso hace que el patólogo tenga dentro de lo que haya más facilidad para poder leer una muestra que le estamos enviando. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere, para ir cerrando, le voy a pasar el final a Maximiliano, a Nahuel, y bueno, ellos sabrán cómo tiene que terminar la cosa. Si algo más quiere decir Alejandro, para ir cerrando. Que me pareció excelente la charla de la residente de la Sociedad Mexicana de Neurología, muy bien explicado. Me gustó lo que dijo, que el tratamiento con radiación y quimioterapia trimodal y la radiación y quimioterapia es una alternativa
para la cistectomía, eso es muy importante, porque verdaderamente es una alternativa para esos pacientes que no pueden llegar a sala de operaciones. Entonces hay algunos pacientes que su riesgo quirúrgico es muy alto, están comprometidos mucho en forma de nutrición, comorbilidades, insuficiencia renal, otras cosas, y esta es una alternativa. Ahora, también viene lo del costo. Hay pacientes pues que se compara la cistectomía versus el tratamiento no invasivo del cáncer de vejiga músculo invasivo, como es la radioterapia, la quimioterapia, y hay estudios comparativos pues que muestran que al final la cistectomía es hasta más costo efectiva que la quimioterapia y la radioterapia. Pero es importante tenerlo en presente que también es una alternativa para todos aquellos pacientes, como lo dijo la residente de la Sociedad Mexicana de Urología, para esos pacientes que no pueden llegar a sala de operaciones, definitivamente. Como último consejo, y no sé si lo dijeron o no, porque no es la charla de ellos acerca de la RTU, yo todavía sigo haciendo el examen bimanual antes de la resección y después de la resección. No sé si alguien lo dijo, estaba operando, pero es muy importante que los residentes aprendan que antes de la resección uno hay que hacer un examen bimanual y después de la resección también hacer un examen bimanual. El resto, como dijo Cecín, como dijo los demás, coincido. Yo personalmente hago la resección hasta músculo y después separo el espécimen y saco más músculo y lo mando separado. Entonces, ese es lo que yo hago. Últimamente estamos haciendo en block con la bipolar, se puede hacer en block. Y entonces también puede uno realizar con bipolar una resección en block y no la tradicional. Quiero agradecer la participación de todos, las dos han sido excelentes conferencias y la CAO está para apoyarlos en todo lo que ustedes necesitan en cuanto a formación médica continua. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos cerrando. Les paso el control a Nahuel, a Maxi y Georgina, a ver si quieren terminar de abrir la discusión. Quizá algún residente, alguien que quiera comentar algo más, lo veo a Alexis Salva, presidente de Sociedad Peruana, el que quiera, es el momento. Es importante para todos. Bueno, agradecer y felicitar nuevamente a los ponentes, las dos excelentes charlas, agradecer los aportes que nos están dando los profesores. Recordarles que el miércoles que viene, 12 del mediodía, Argentina, vamos a continuar, como dijo el doctor Falcioni, con este ciclo de charlas ASCO de cáncer de próstata oligometastásico, que lo dará el doctor Federico Losco del Instituto Alejandro Fleming de aquí de Buenos Aires. Hemos tenido una audiencia récord en el día de hoy, llegando a más de 200 participantes, así que desde esta oficina les agradecemos mucho y queremos invitarlos a participar a todos de manera activa, de manera pasiva, sugiriéndonos cosas para seguir mejorando. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Nahuel, Fernando, Alejandro, la bienvenida a todos los profesores invitados, así que un abrazo enorme. Realmente felicitaciones por esto que están trabajando desde la oficina de residentes, desde la oficina de educación. Y bueno, queremos el resto de los grupos de trabajo también sirva como ejemplo para que ellos también tomen la posta y empecemos a trabajar también de forma mancomunada. Un abrazo a todos y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, buenos días, buenas tardes, gracias a todos. Muchas gracias. Miércoles. Nos esperamos.